Bueno, a la espera de que llegue también el vicepresidente segundo, comenzaríamos con la proposición no de ley sobre la devolución de la crónica troyana a Galicia por el Grupo Parlamentario Mixto. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, tiene la palabra para presentarla en nombre del Grupo Mixto y por un total de 5 minutos el señor Néstor Rego. Hago una pequeña aclaración para quienes no lo sabían. En esta comisión, digamos, en virtud de la regulación jurídica establecida en mesa, cuando se quieran intervenir en lenguas diferentes del castellano, debe hacerse o bien mediante la autotraducción de quienes intervengan o mediante la presentación previa de un texto escrito que es el que constará en actas. ¿De acuerdo? Hecha esta aclaración, tiene la palabra Néstor Rego. Grazas, señor presidente. A verdade é que é unha mágoa que cando vimos aquí defender a devolución a Galiza dunha das obras cimeiras da literatura galega medieval non haxa servizo de interpretación. En todo caso, optarei por facer unha autotraducción para que conste o esencial na acta. A PNL, como creo que se explica profusamente na exposición de motivos, ten por obxectivo que unha das obras esenciais da literatura galega medieval, datada en 1373, a Crónica troyana, que é, como era habitual na época, unha versión galega do romance francés de Benoît de Saint-Maur, que a súa vez traspunha historias clásicas que deron lugar o que se coñece como o ciclo de Troia na literatura galega medieval, especialmente con este códice, a Crónica troyana, xunto coa historia troyana, e que, a par do ciclo bretón e do ciclo carolinxio, conforman un corpus excepcional en lingua galega, precisamente nese momento esencial da historia da Galiza, en que o reino de Galiza é un dos reinos máis fortes da península ibérica e que deixa tamén reflectir nunha literatura excepcional, coñecida particularmente na súa versión lírica, as cantigas de Amigo, de Amor, de Escarnio e Maldicer, mas tamén na literatura en prosa e mesmo na literatura na prosa utilitaria. En todo caso, sabemos por as notas de quen foi un dos principais autores desta obra que foi acabada en 1373. Sabemos que foi escrita por Fernán Martins, clérigo e capelán de Fernán Pérez de Andrade o Bo. Sabemos, por tanto, que o Scriptorium se debía situar na vila de Betanzos. E temos, ademais, o dato recente de que o Concello de Betanzos acordou conmemorar o 650 aniversario desta obra, que se fixo no ano 2023, e tamén reclamar á Biblioteca Nacional a súa devolución para ser depositada nunha institución cultural galega. O BNG súmase a esta reclamación, porque entendemos que é lóxico que sexa así. De ninguna maneira iso vai menoscabar a posibilidade de que esta obra sexa consultada. Como xa no seu día respondeu o Goberno BNG, existe unha copia digitalizada que é accesível para todos os investigadores e investigadoras, para todas as persoas que quixeren acceder a ela, que pode, por tanto, seguir sendo útil, mas é verdade que o feito de que a Crónica troyana estea depositada nunha institución cultural galega ten un valor simbólico moi importante.
particularmente porque das grandes obras da literatura galega medieval, salvo o Códice Calistino, só parcialmente en galego, porque está esencialmente en latín, está depositado nunha institución galega, neste caso na Catedral de Santiago de Compostela. Nin as grandes obras de prosa, nin as grandes obras de lírica medieval se encontran no noso país, algunhas dispersas polo mundo, non só en Madrid, tamén en diversas institucións de Estados Unidos, para alén, lóxicamente, de Portugal, que partillou esta literatura connosco. Por tanto, nós o que queremos é que haxa unha resolución do Congreso que inste o Goberno a esta devolución deste códice, como digo, esencial da literatura galega. Houve unha emenda do Partido Socialista que do que fala é de que se poida acceder temporalmente. Fixemos unha proposta de transaccional que entendo que é aceptada polo Partido Socialista, que incorpora o feito de que poida haber unha cesión con independencia da titularidade, que poida haber unha cesión que non sexa temporal, que sexa prolongada ou que sexa permanente nunha institución cultural galega. Creemos que este sería un primeiro paso. Eu xa asumo, xa expreso que o BNG vai seguir reclamando que se devolva e, por tanto, que a titularidade pase a unha institución da cultura galega, mas creemos que é un primeiro paso feito de que se abra o Goberno a esta hipótese de que poida haber unha cesión que non só sexa temporal, senón que sexa prolongada no tempo, que sexa permanente. Moito obrigado. Muchas gracias, señoría, por la intervención. Seguidamente tiene la palabra. Sí. Perdón. Sé que acabó el tiempo. Se me pasó hacer la autotraducción. Puedo hacerla en 10 segundos, si es necesario. No es necesario. Tiene que estar en el diario de sesiones. Hágala en 20 segundos, si puede. No, es que me sorprende que la misma fuerza política que en una comisión la semana pasada me interrumpía porque estaba hablando en gallego, aun cuando tenía tiempo de hacer la autotraducción, hoy digan que no, que ya agoté el tiempo. Bueno, en fin, señoría, no pasa nada. En todo caso, que queremos que conste en acta que esta proposición del BNG es para reclamar a la devolución a Galiza de la Crónica Troyana, una obra esencial de nuestra literatura medieval, y que, en todo caso, vamos a aceptar una enmienda transaccional que habla de una cesión temporal que puede estudiarse, abrirse la posibilidad de que sea mucho más prolongada o incluso permanente, con independencia de que la titularidad se mantenga en la Biblioteca Nacional, donde hoy está depositada. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, para defender la enmienda, tiene la palabra la diputada Taboadela. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, agradecer la predisposición de los grupos y singularmente del Bloque Nacionalista Galego por buscar una solución para difundir efectivamente el Códice Troyano y buscar fórmulas igualmente que garanticen la seguridad en la custodia y la exposición de la misma. Agradecer también al Ministerio de Cultura y, en particular, al Servicio de la Biblioteca Nacional de España su implicación en esta enmienda que hemos presentado como Grupo Socialista. De la propuesta del Bloque Nacionalista Galego hay 3 temas a comentar. Por un lado, la importancia del patrimonio nacional y sus facilidades para la promoción y el acceso al mismo, la importancia del libro por Galicia y por su relevancia en la literatura medieval gallega, la efeméride de Betanzos y la relevancia de promover la cultura en los municipios y territorios de nuestro país. Respecto al patrimonio nacional, por supuesto, es un hecho relevante que es la adquisición de la colección en el siglo XIX, que, en palabras del propio Ministerio, se adquirió la riquísima biblioteca de los duques de Osuna e Infantado, que incluye este valioso códice. Encontraríamos, efectivamente, muchos otros ejemplos de cesiones y adquisiciones que han ido enriqueciendo el patrimonio nacional. Y debemos, desde luego, poner en valor los museos que los exponen, los centros y talleres que los preservan y promueven a través de su mantenimiento, conservación y exposición. La importancia de disponer
de un manuscrito de esta época y los vínculos que muestra de Galicia con Europa y con la incidencia cultural en la época medieval, como bien ha explicado su señoría, el señor Rego. Para Betanzos, que decir, el vínculo de este municipio es, como ya ha sido explicado, por Fernán Pérez de Andrade y su residencia habitual en Betanzos. Fernán Martins, además de aconsejar a su señoría, era considerado un magister scriptorium en galego y se le considera el principal traductor de esta obra original francesa, que por los vínculos con Betanzos muy posiblemente se escribió en este municipio. Por tanto, contribuirá a la difusión de texto, de estos hechos, de los personajes y por la relevancia en su conjunto, es muy positivo vincular a Betanzos y su promoción con este hecho cultural tan relevante. Hemos planteado, por todos estos motivos, una enmienda que busca garantizar las posiciones de las distintas partes implicadas. Por un lado, Betanzos, como ayuntamiento, como concello, puede fomentar su obra, su acceso virtual y vincular la celebración del 650 aniversario de la terminación de este escrito, prorrogando actos y eventos que se iniciaron el año pasado. La Biblioteca Nacional garantiza que la exhibición no pone en riesgo la custodia de la obra y, sin cuestionar su titularidad, se puede promover una exposición temporal en Galicia que permita que los gallegos y gallegas puedan ver en su tierra este manuscrito. Un paso más, desde luego, en el compromiso de este Gobierno con la cultura accesible y el derecho de los pueblos a conocer su historia. Y me van a permitir que termine con una cita en galego de nuestro escritor político e insigne galego, Alfonso Rodríguez Castelao, que, aunque no se traduzca, no importa, para ustedes. Somentes preservando as nosas enerxías autóctonas, a nosa capacidade creadora e como poderemos contribuir á civilización universal incorporando a ela as nosas creacións inéditas. Moitas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora Taboadela. Y a continuación, en trámite, toma posición de los grupos. Señor Pujol, del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, no toma la palabra. Señora Barbero, del Grupo Parlamentario de Sumar, tiene usted la palabra. Moitas gracias. Señor Rego, dende Sumar apostamos porque os bens culturais de Galicia estean en Galicia. Pero iso non é o que vostedes piden exactamente. Piden que a crónica troiana estea en Betanzos. Non son unha experta, pero estou convencida de que hai outros bens culturais galegos repartidos por distintas institucións ao longo do Estado. Van presentar unha PNL por cada un deles. Entendo que a cousa vai quedarlles moi lucida ao peso, van ter moitísimas PNLs, iniciativas para xustificar a importancia que para o BNG cuantitativamente teñen a historia e cultura galegas, pero para recuperar o noso fondo cultural e artístico é pouco útil e nada efectiva esta estrategia. O que temos que perseguir é un plan amplo, que xunto co principio de ubicación territorial dos bens culturais valore outras cuestións, como as técnicas, por exemplo, tanto de custodia como de cuidado, ou a garantía de acceso das traballadoras e traballadores da cultura ás coleccións completas. Así, por unha banda, é necesario lembrar que a crónica troiana é patrimonio documental coa fragilidade inherente do papel como materia. Unha virtude da Biblioteca Nacional de España é que, sin prexuicio de outros espazos que tamén pudieran facelo, garante as mellores condicións de conservación para a crónica troiana, que ten ali, por tanto, tratamento material, de conservación e tamén simbólico que se merece. Señor Rego, nesta PNL fan un relato histórico e pouco máis. Non mirei por ningún sitio unha proposta sobre ubicación concreta da crónica en Betanzos, fondos para o seu cuidado ou, en xeral, como pensan garantir a súa adecuada conservación e a posibilidade de acceso. En segundo lugar, a crónica troiana está depositada na Biblioteca Nacional a través de todos os exemplares impresos únicos e todos os manuscritos dun único fondo, o Fondo Osuna e Infantado. A súa PNL non se preocupa de falar dun tema trascendente para as persoas que viven da cultura, como é o valor relacional dos bens culturais. Moitas veces, precisamente, os fondos bibliográficos teñen un carácter serial, arquivístico ou de integración nunha colección, polo que existe unha responsabilidade tamén científica e académica, unha responsabilidade e un respecto que lle debemos a todas e todos os profesionais especializados, a todas as traballadoras culturais e técnicos con coñecimentos preclaros que se desviven en defensa do noso patrimonio. Eu pregolles rigor unha vez máis, señor Rego. Para empezar, a Biblioteca Nacional ten a súa sede en Madrid, pero o seu nome non é o de Biblioteca Española de Madrid, como di reiteradamente a súa PNL. Mire, o sentimento plurinacional, lamentablemente denostado por unha banda do espectro político, supón unha copiosa e variada riqueza cultural dentro do Estado. A Biblioteca Nacional de España tamén é unha institución que nos pertenece a todas e todos os galegos.
Por último, e sen entrar directamente nos debates tantas veces fantasiosos, ficticios ou forzados acerca de reescribir de maneira interesada a nosa historia, non podo deixar de pregarlle ao BNG que sexamos cuidadosas coa noción de espolio nesta comisión. Non estamos aquí falando das momias de Exipto no British Museum. Porén, chéganos esta emenda que se presentou polo Partido Socialista nunha liña que nos parece razoable e, por iso, estamos en disposición de apoiar esta PNL. Moitas gracias. En resumen, si me lo permiten, como el señor Rego en 20 segundos, creemos que el plan para traer el Fondo Cultural de Galicia, gallego a Galicia pues debe ser más amplio, pero en cualquier caso nos parece razonable la enmienda presentada por el Partido Socialista y por eso vamos a apoyar la PNL. Muchas gracias, señor Barbero. Y a continuación, el turno del Grupo Parlamentario Vox. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues, por una vez y sin que sirva de precedente, debo decir que estoy de acuerdo o considero juiciosas las observaciones que han hecho las personas que me han precedido en el uso de la palabra por parte del PSOE y por parte de Sumar. Y lo considero juicioso porque, bueno, evidentemente el riquísimo patrimonio que tenemos en nuestras bibliotecas, en nuestros archivos, es patrimonio nacional y es patrimonio de todos los españoles. Y hablar de que el Prado o la Biblioteca Nacional son solo patrimonio madrileños es absurdo, es algo que no se sostiene, ¿no? La Crónica Troyana es un texto que se encuentra custodiado en uno de los lugares sagrados para todos los españoles, la Biblioteca Nacional. Y gracias a la seguridad de esa institución no se han producido desastres o no se han producido problemas graves como sucedió, por ejemplo, con el Codex Calistinus. Si ustedes lo recuerdan, el Codex Calistinus fue robado de la institución en la que estaba custodiado y por esa razón la Policía Nacional tuvo que recuperarlo. O sea, la seguridad de los manuscritos y la seguridad de todas aquellas joyas bibliográficas que obran en nuestras bibliotecas, en nuestros archivos, no es algo que debamos dar por hecho, no es algo sencillo. Por esa razón, como evidentemente la Biblioteca Municipal de Betanzos no les debió parecer ni siquiera una institución adecuada a los señores del BNG, pues simplemente queda aquello en el que busquen una institución. Miren, me parece una forma muy poco seria de expresar un desideratum. Entiendo que puedan ustedes querer hacer una exposición y hay montones de casos en los que desde Biblioteca Nacional se ceden manuscritos o se ceden cualquier otro tipo de material presente en los archivos, presente en las pinacotecas nacionales. Pero, lógicamente, eso tiene que ser con una muchísimo mayor precisión. Creo que la enmienda que ha introducido el PSOE introduce algo de sentido común en lo que se propone, pero queda todavía muchísimo. O sea, es que no mencionar ni siquiera a qué institución se va a hacer el préstamo, se va a hacer la custodia de una obra de esa naturaleza, me parece completamente irresponsable. Como digo, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que han sostenido aquí los señores del PSOE y los señores de Sumar. Sin embargo, consideramos que ni siquiera con esa enmienda consiguen introducir el sentido común necesario para que una propuesta de esta naturaleza saliera adelante. Si ustedes vienen en la próxima comisión con una propuesta de una institución concreta, que esté asegurado, que sepamos exactamente que no nos va a suceder lo mismo que sucedió con el Codex Calistinus hace unos años, pues nosotros podremos incluso apoyar eso y estaremos encantados. De hecho, una de las personas a las que a lo mejor se les tuviera que encomendar la custodia de esto ha sido a una candidata de Vox en La Coruña, que es catedrática de la Universidad de Santiago, Eva María Castro Caridad. Pero, como entenderán ustedes, si no tenemos una idea absolutamente definida del lugar donde se va a hacer al que se le va a encomendar la custodia de ese manuscrito, nos parecería irresponsable apoyarlo. Por esa razón, y ya digo, y entendiendo que la enmienda del PSOE ha introducido algo de sentido común en lo que presentó el BNG, no podemos apoyarla. Gracias, señor presidente. A usted, muchas gracias. Y a continuación, para cerrar el turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora González. Gracias, presidente.
Señorías, este volumen que tengo aquí en mi mano es una copia en papel, esta sí, el original es en pergamino, señora Barbero, del manuscrito 10.233 de la Biblioteca Nacional, la Crónica Troyana, en su versión gallega, escrita, como nos ha referido en su proposición no de ley el diputado señor Rego, en la segunda mitad del siglo XIV en el entorno del conde Fernán Pérez de Andrade Obó, así llamado para distinguirlo de otro familiar del mismo nombre que era evidentemente peor que él. Concretamente, el escribano nos dice, Fernán Martín será el escribano, este libro foi acabado 20 días andados do mes de xaneiro, era de 1411 anos, es decir, menos 38 años, era hispánica, 1373. Señorías, la iniciativa que acaba de ser defendida informa del origen de esta traducción gallega de la Crónica Troyana de Benoit de Saint-Maur, describe la importancia capital de su contenido redactado ya en una lengua que puede calificarse como plenamente gallega, por primera vez en un texto narrativo, pero no nos explica qué pasó con el volumen para que acabase, afortunadamente, en la Biblioteca Nacional, que es quien la ha digitalizado y la ha puesto a disposición de toda la ciudadanía, sea gallega o no. Ante la falta de descendencia de Fernán Pérez de Andrade, el códice pasó a formar parte de la biblioteca del marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza. El marqués de Santillana poseyó y acrecentó la que fue posiblemente la biblioteca más rica de la Edad Media peninsular. Esta biblioteca se mantuvo en propiedad del Ducado de Osuna hasta que Mariano Téllez Girón, el 12º duque de Osuna, se arruinó completamente y recibió una oferta del Gobierno para la adquisición de todos sus libros en 1883. Esa adquisición fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 1884. En los inventarios que se encuentran aquí relativos a esta compra se mencionan las joyas de esta biblioteca, entre ellas una copia del Román de la Rose, el misal romano del cardenal Mendoza y, por supuesto, esta crónica troyana. Se ha conservado hasta ahora en muy buen estado. Su texto fue objeto de varias ediciones, destacando la ya antigua de Andrés Martínez Salazar y la más reciente de Ramón Lorenzo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Señorías, la solicitud de la iniciativa realmente consideramos que es anacrónica. La pregunta hoy no es dónde está una determinada obra, en este caso este códice de la crónica troyana o un determinado libro, documento o archivo sonoro. La pregunta hoy es cómo preservarlo y cómo hacerlo accesible desde cualquier punto del planeta al mayor número de personas. Accesibilidad es la palabra clave y lo es también para la Biblioteca Nacional, como lo demuestra el hecho de que este fin de semana, desde mi casa, haya podido acceder a la totalidad del contenido de este manuscrito. Puedo estudiar su contenido, sus características codicológicas, la lengua en la que está escrito, las miniaturas y letras capitales que lo adornan, su antroponimia, su toponimia, las diferentes manos que participan en su escritura, incluso las anotaciones marginales de los diferentes momentos de su larga historia, como si tuviese el códice en mis manos. Porque la tecnología ha pasado a ser tan importante como los propios libros en este siglo XXI y las bibliotecas nacionales han estado siempre preocupadas por la preservación para futuras generaciones del patrimonio literario y cultural, pero ahora más que nunca la preservación se conjuga con los más avanzados sistemas de acceso universal. Por ello, el objetivo principal de la proposición, lo que su autor llama devolución del códice a sus legítimos propietarios, es realmente una cuestión accesoria frente a lo que verdaderamente importa, que es, como digo, su preservación y su accesibilidad perfectamente aseguradas en la Biblioteca Nacional, que es la biblioteca de todos los españoles y españolas. No obstante, consideramos aceptable la enmienda que conocíamos antes de entrar en la comisión del Grupo Parlamentario Socialista y votaríamos a favor en el caso en que el proponente acuerde aprobarla. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Terminado el turno de debate y de intervención de los grupos, entiendo, señor Rego, que hay una enmienda transaccional. Hay una propuesta transaccional que ya fue entregada a la mesa. Ahora la buscamos. Sí. ¿Qué? Bueno, ya fue entregada a la mesa, espero que se pueda distribuir a los grupos, que básicamente recoge la enmienda del Partido Socialista con un añadido sobre la posibilidad de estudiar una cesión más prolongada o permanente con independencia de la titularidad. Muy bien. Pues muchas gracias. Seguimos con el punto del día, ¿no?
Continuaríamos con el orden del día. El punto 3, proposición no de ley para el apoyo de la tradición belenense.